gato negro. Amo los relatos de Edgar Allan Poe. Es mi escritor de terror favorito. Amo la elocuencia con la que se expresa, la forma excepcional y magnificante de adentrarnos en su mundo, lúgubre y gélido, lleno de misterio y de suspenso. He leído todos y cada uno de sus relatos. He intentado escribir e imitar su estilo, sus letras y sus cualidades, pero no he podido. Tan fanático de Poe me había vuelto que la locura de sus escritos me estaba llevando a la irracionalidad de mi vida. Construí mi hogar basado en el relato de la casa Usher. Decoré la sala y la habitación con fotografías del maestro y con imágenes representativas de casi todos sus relatos. He invertido fortunas coleccionando prácticamente todo lo que se asemeje a sus narraciones extraordinarias. Incluso fui aprendido hace un par de meses por mantener un cuervo cautivo y atado a un busto de palas que preparé especialmente para él, esperando que el cuervo me hablara. Por suerte solo me condenaron a arresto domiciliario gracias a mi abogado, que logró evitar que yo fuese a un psiquiátrico. Angustiado, mientras débil y cansado, en tristes reflexiones embebido, recordé que hay algo que aún no había tenido: un gato negro. Con ayuda de mi entonces prometida Leticia, a quien yo llamaba Leonora, compramos un gato de total apariencia al de Poe, negro como la noche plutónica. Pensé que sacarle el ojo para que fuese idéntico al de la historia sería demasiado cruel. Jamás llegaría a sus extremos, conozco mis límites, así que le llamé, como era de esperarse, Pluto. Cabe mencionar que, al igual que en la historia, esperaba que aquel animal fuese extremadamente cariñoso. No obstante, se mostraba huidizo, intratable cual fiera salvaje, sobre todo cuando Leonora llegaba de visita una vez al mes. Pluto se ponía en posición de ataque, maullaba ferozmente, y eso me hacía sentir igual que a mi ídolo, aunque ciertamente sentía curiosidad por saber qué pasaba por la mente del animal. Una vez culminada mi sentencia, decidí que Leticia viniera a vivir conmigo, pero a una casa diferente, una casa de campo que salía a usar para vacacionar. Ella verdaderamente lo merecía. Merecía que yo le brindara todo, porque ciertamente nadie nunca me había tenido tanta paciencia como ella. Todos me llamaban desequilibrado, demente o loco, pero ella no. Ella comparte mi amor y fascinación por Edgar Allan Poe y todo lo que se relaciona a él, excepto a Pluto, mi gato, que, por alguna extraña razón, el gato parecía odiar encarecidamente a mi prometida, por lo que me esforcé muchas veces en evitar que ella lastimara a Pluto o que el gato arañara a mi Leonora. Los 2 primeros días, las cosas empezaron a ser extrañas. Cuando yo estaba solo en mi habitación, viendo televisión y leyendo alguno de los relatos de Poe, el gato se mostraba sumiso, apacible y sereno. Pero apenas notaba la presencia de Leonora, como ya os había mencionado, el ambiente se ponía tenso. Ella miraba con furia al animal, mientras él correspondía con salvajes maullidos e intentos de ataque, que en más de una ocasión tuve que sacar a golpes al animal. Pero eso no es todo. Lo más raro del caso es que desde que Leonora ha estado viviendo conmigo, mi estado de ánimo inexplicablemente se ha ido al declive. Cada día más decumbente, cabizbajo, como si las energías se me fueran en pequeñas proporciones. Un sábado por la mañana desperté con cierta impaciencia, ya que mi Leonora no estaba en la habitación, lo cual no era común. Normalmente ella despierta después de mí. Busqué por toda la casa sin tener suerte. Fui hasta el patio trasero, donde se suponía que debería estar Pluto, y tampoco lo encontré. Supuse inmediatamente, gracias a mi suspicacia, que ella había asesinado al gato, y corrí hasta el sótano, el único lugar donde no había buscado. Entonces lo vi. Estaba aún con vida, pataleando y atado de todas sus extremidades, mientras debajo suyo había varias velas colocadas como especie de ritual satánico. Llevé ambas manos a la boca, aturdido, y rápidamente tomé unas tijeras de jardinero que de manera oportuna permanecían a una esquina de aquel gélido y oscuro lugar. Liberé al gato, lo tomé entre mis brazos y subí corriendo hasta la salida. No era de mi sorpresa que ella, mi bella y angelical Leonora,
estuviese parada bajo el umbral de la puerta, con una mirada verdaderamente diabólica. Parecía poseída. El gato saltó rápidamente hacia ella, arañándole la cara. Sin embargo, Leonora logró lanzarlo hacia un costado y tras un empujón caí por sobre las escaleras. Cuando estuvo a punto de asesinarme, nuevamente el felino de un salto llegó hasta su cabellera, impidiéndole ver, y en ese minúsculo lapso de tiempo tomé las tijeras y se las clavé en el pecho. Una, otra y otra vez. Hoy domingo por la mañana, nuevamente fui arrestado. Esta vez mi abogado no pudo salvarme de ser llevado al hospital psiquiátrico, pero consiguió convencer al juez para permitir que el gato se quedara conmigo por el tiempo establecido. Miro a Pluto y con voz nostálgica le digo: gracias por salvarme la vida, amigo. Él se acerca hasta mí, ronroneando, y dice: nunca más. Cualquiera que no haya leído a Poe no entendería el increíble significado de estas palabras, pero yo sí. Dicen que los gatos son guardianes del mundo espiritual, pero nadie cree en mi historia. Los enfermeros me miran con indiferencia, otros con miedo y desdén. Mi madre, a quien nunca he mencionado antes, me observa desde la ventanilla y pregunta: ¿qué fue lo que pasó, doctor? Mató a una de nuestras enfermeras, a quien él solía llamar Leonora. Ella acudía todos los meses para hacer la inspección. Tenía mucha paciencia con él hasta que la secuestró y la llevó a una casa de campo. La tuvo cautiva durante varios días. Según la investigación realizada por los peritos, ella conseguía aplicarle sedantes mientras dormía para poder escapar de las cadenas. El sábado, finalmente, logró que se quedara dormido más tiempo, pero por desgracia, él tenía todas las salidas bloqueadas. La encontró en el sótano y tras una violenta pelea, logró asesinarla. ¿Y eso que tiene en la mano, doctor? ¿Qué es? Él dice que es Pluto, su gato. Responde levantando ambos hombros mientras se acerca a mí con una jeringa en sus manos. Hora de dormir. Poe, hora de dormir. Te agradecemos si has llegado hasta aquí y has escuchado todo el relato. Damos las gracias a nuestro amigo Alexander Jr. el habernos permitido relatar su historia. Visítenlo en su Facebook, donde tiene historias igualmente aterradoras. En la descripción tendrán el link para que lo visiten. Envíen sus correos electrónicos con sus sugerencias, peticiones e historias a masterror@masterror.mx. Escriban en la caja de comentarios o pueden compartir sus historias o sugerencias en nuestro Facebook www.facebook.com/masterrormx. Síganos en Instagram @masterrormx. También los invitamos a que se suscriban a nuestro canal, le den like a la narración y compartan para que podamos generar más contenido. Nos escuchamos en la siguiente y recuerden, no tengan miedo de eso que no pueden ver, pero está ahí, detrás de ustedes.